Buenas noches, estimado público. Al nombre del programa virtual Perú por la Democracia, le damos la cordial bienvenida el día de hoy, martes 18 de mayo, en el formato de diálogos con hombres y mujeres expertas en diversos campos de interés, sean estos en los sectores educativo, empresarial, cultural, político, jurídico, económico, religioso y artístico, que a su vez nos permitirá analizar la problemática de nuestro querido Perú y brindar un conjunto de perspectivas como alternativas de soluciones. Esta noche tendremos dos expertos en los campos jurídico y constitucional, y cada uno de ellos con sus propias experiencias vividas en los temas que se compartirán en esta noche, y no queremos que se quede con ninguna duda sobre nuestro tema central: regionalización y la Constitución. Vamos a presentar en primero a la doctora Rosa Bartra. Sus palabras de bienvenida. Buenas noches, doctora Rosa María Bartra. Al parecer todavía no está en la sala. Vamos a presentar al doctor Antero Flores Arauz. Buenas noches, estimado doctor. Sus palabras de bienvenida. Encantado y dando la bienvenida a todos los participantes y agradeciendo que me hayan convocado. Gracias, doctor. Bienvenido. Vamos a invertir el orden de la presentación porque todavía la doctora Bartra no está presente. Vamos a pasar a presentar la presentación del doctor Antero Flores Arauz. Vamos a leer su hoja de vida antes de poder iniciar con su ponencia. Antero Flores Arauz Esparza es un abogado por la Universidad Mayor de San Marcos y político peruano. Se ha desempeñado como presidente del Consejo de Ministros del Perú en noviembre de 2020, ministro de Defensa de 2007 a 2009 y representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos de 2006 al 2007. Fue elegido diputado entre 1990 y 1992, congresista constituyente entre 1992 y 1995 y congresista de la República entre el periodo 1995 al 2000, del 2000 al 2001, del 2001 al 2005 en representación de Lima. En julio de 2004 fue elegido presidente del Congreso, siendo el único de oposición en llegar a ese cargo durante el gobierno de Alejandro Toledo. Es un demócrata cabal y profesional excelente e intachable trayectoria en la política peruana. Premisa. La Constitución de 1993, en su capítulo 15, lleva como título la descentralización, donde manifiesta en su artículo 188 en adelante lo siguiente: la descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política permanente de Estado de carácter obligatorio que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. El proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada, conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales. Los poderes del Estado y los organismos autónomos, así como el presupuesto de la República, se descentralizan de acuerdo a ley. El artículo 189 dice: el territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local, en los términos que establece la Constitución y la ley, preservando la unidad e integridad del Estado y la nación. El ámbito del nivel regional de gobierno son las regiones y departamentos. El ámbito del nivel local de gobierno son las provincias, distritos y los centros poblados. El artículo 191-191 dice: los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones. Todas estas líneas suenan muy bonitas, sin embargo, el poblador de a pie, especialmente del interior del país, consideran que son letras muertas, porque no sienten que los gobiernos regionales solucionan sus problemas.
Doctor Antero Flores Arauz, desde un punto de vista como constitucionalista, ¿considera usted una reforma de la Constitución sobre este punto en particular en el tema de la regionalización? ¿Qué debe contemplar el próximo gobierno sobre temas presupuestales y o la distribución del canon? ¿Y de qué manera debe distribuirse a las comunidades? Doctor Antero tiene 20 minutos para su ponencia. Con el mayor gusto. Primeramente, todos conocemos de que había una centralización muy fuerte en el Perú y que había además una vocación de los departamentos del Perú de que se descentralizaran competencias y recursos, porque había realmente en el interior del país mucho abandono. Inclusive en los comercios, las industrias, etcétera, la centralización era agobiante, no solamente en las grandes ciudades de la costa y también de la sierra, sino principalmente en Lima. Entonces, el tema de descentralizar el poder y descentralizar el desarrollo y la economía del Perú era una vocación de mucho tiempo. Hubo antes de la Constitución del 93 una serie de propuestas, una de ellas la de Pulgar Vidal de hacer una descentralización a base de regiones transversales y que pudieran tomar por lo menos 2 regiones del Perú, departamentos contiguos. Eso siempre se dijo, pero lamentablemente en la Constitución del 93 se falló porque hubo mucha presión de los congresistas de los diferentes departamentos del Perú, que todos querían ser región y nadie quería juntarse con otros. Y allí tenemos el inicio de todo lo que ha sido un cúmulo de errores que hay que tratar de repararlos. Muy cierto de que los departamentos de mayor número de población y mayor extensión o superficie iban a tener preponderancia sobre los departamentos más chicos, y los departamentos más chicos se negaban a ser parte de una región más grande en que la capital de la misma no fuera la capital del departamento que se adhería al más grande. Querían mantener lo suyo o tener la capital de la región en los departamentos, no los grandes, sino los chicos. Todo eso generó mucha desavenencia y se optó en la Constitución del 93, durante el Congreso Constituyente mal llamado democrático, que no necesitaba el apellido de ningún modo, se optó por lo que conocemos, dar las posibilidades de la regionalización y más adelante, mediante referéndum, que pudieran juntarse 2 o más departamentos para hacer regiones más grandes. Se comenzó en realidad por cambiar a los departamentos, a hacerlos regiones. Y luego vino en el 2002 la famosa ley de regionalización, en que se repitió lo mismo. No se pudo hacer las regiones transversales, allí se hizo regiones departamentales. En buena cuenta, los departamentos eran también regiones con 2 adiciones. Uno, la provincia constitucional del Callao, que se convirtió también en región pese a su poca extensión. Y tuvimos que Lima se dividió en Lima provincias, que era una región, y la provincia de Lima metropolitana con un régimen especial en que la Municipalidad Metropolitana de Lima se convertía en la práctica en una administradora de ese gobierno regional. Esto era pues un arroz con mango y no había unidad de criterio con estas 2 excepciones que les he hablado. Todos los departamentos regiones, más en Lima 2 en lugar de 1, y la del Callao, que ya provincia constitucional ya era bastante, pero ya región era una demasía. Y eso es lo que hemos tenido. Y les puedo decir que algunos parlamentarios
sobre todo en ese momento los del PPC, habíamos planteado una cosa que sigo pensando que era lo más lógico, hacer un proceso progresivo, como manda la Constitución, y comenzar con una región piloto, experimentar con una región cómo podía ir avanzando la misma, cuáles eran sus deficiencias, cuáles eran sus aciertos, para repetir los aciertos y, lógicamente, reparar las ineficiencias o los errores que pudieran haberse cometido en una nueva estructura de la República del Perú. Lamentablemente no se escuchó por los motivos que hemos señalado y se fue a una regionalización prácticamente a trompicones. Se sacó la ley y lamentablemente con una serie de deficiencias. La primera de ellas fue llamar presidentes regionales a lo que hoy se llaman gobernadores. Felizmente se cambió de nombre. Entonces comenzaron ahí las soberbias, las cosas, todo el mundo se ponía unas bandas enormes, más anchas a veces que el propio pecho, y estábamos en este juego de vanidades de las presidencias famosas y cada uno sentirse un rey en su departamento, al que ya no querían llamar departamento, sino solamente región. Y ya sabemos las consecuencias. Adicionalmente, el tema era que el gobierno, desde el gobierno central, se iba a ir paulatinamente transfiriendo dos cosas, transfiriendo competencias y transfiriendo recursos. Todas las competencias no fueron transferidas, ni tampoco los recursos al unísono, juntos, sino fue progresivamente. Y felizmente, figúrense ustedes si se hubieran transferido recursos y competencias de un solo cocacho, estaríamos francamente peor de lo que ya estamos. Pero se omitió transferir personal. Entonces, ¿qué sucedió? Desde el gobierno central le transfirieron recursos, le transfirieron competencias, pero se quedó el mismo personal del gobierno central, principalmente en la capital de la República, y en los gobiernos regionales, para las competencias que le habían asignado, se contrató nuevo personal, con lo cual prácticamente estábamos duplicando la empleocracia pública porque permanecían en Lima los que habían estado manejando cosas de provincias. Y en provincias, en las regiones, se había contratado nuevo personal, lamentablemente no siempre eficiente, no siempre competente y no siempre preparado. Ante esta situación de incompetencia e incapacidad de muchos funcionarios, y que incluso se había hecho un daño enorme presupuestal a la República por la contratación de más gente cuando se pudo haber transferido, además de recursos y además de competencias personal, no se hizo. Entonces, tiempo después, en el 2009, si mal no recuerdo, se hizo Servir con el ánimo de preparar personal altamente calificado para que pudiera ser contratado por la administración pública, tanto desde gobierno central como gobiernos regionales y gobiernos municipales. Y cuando habían estas personas para desempeñarse como secretarios generales, como directores de divisiones o departamentos o de direcciones de los gobiernos regionales o de las gerencias que también se crearon, los presidentes regionales eran los primeros de no querer aceptar a los funcionarios preparados por servir que tenían grandes calificaciones, porque entraba pues el amiguismo, querían nombrar a las personas allegadas, cosa que hacían y no les convenía de modo alguno a sus intereses propios, a diferencia de los intereses de la región, tener personal altamente calificado como era el preparado por Servir. Servir se encargó en ese entonces a una funcionaria sumamente competente, Nuria Sparch, que hoy día es
es ministro de Defensa, y ella fue la primera jefa de servir. Allí están parte de todas las inconveniencias que hemos visto, y hemos visto también cómo después no se pudo hacer procesos de consultas populares para llegar a juntar 2 o más regiones en una sola, cuando lo lógico era hacer regiones horizontales, que pudieran juntar provincias de la costa y departamentos de la costa como de sierra, y de ser posible algunos de selva, con lo cual teníamos provincias y departamentos de mayores recursos económicos y mayores capacidades podían ayudar a los departamentos que tuvieran menos de esas facilidades y menos de esas identidades. Lamentablemente tampoco se pudo. Esto nos tiene que llevar a hacer unas reflexiones importantes para ver si se pudiera llegar en el futuro a hacer un proceso que fuera más lógico, reparar, rectificar lo que hemos hecho mal. Y para esto yo siempre he creído que lo mejor era entregar la planificación de un proceso de descentralización, mal llamado regionalización, que es una herramienta, pero no es el fundamento ni el objetivo, entregar la planificación de esto al CEPLAN, que sustituyó al Instituto de Planificación Nacional, para que pudiera hacer un estudio, pero un estudio real, conveniente, sin contrataciones foráneas, ni mucho menos, primero de la situación en que están las diferentes regiones, cuáles son los errores cometidos y qué rectificaciones se pueden hacer. La planificación es esencial antes de que estar presentando proyectos de ley para hacer rectificaciones al tuntún. Esto tiene que ser planificado. La planificación no es por gusto, la planificación es pensar en el futuro, y las cosas no se pueden hacer simplemente al capricho de determinados grupos políticos o determinados legisladores o desde el gobierno nacional. Hay que hacerlo en forma lógica, equitativa y por supuesto viendo que haya una forma solidaria de entrega de recursos. Eso es lo que necesitamos hacer. Y quizás regresar a lo que se planteó en el 2002, que era hacer una región piloto. Yo creo que eso ya estaría desfasado. Eso no lo aceptaría ninguna región, porque sería un retroceso. Pero sí hacer una planificación para, con una nueva ley o modificaciones a la actual, hacer las rectificaciones requeridas para tener un proceso muchísimo más lógico, y sobre todo que las competencias puedan ser ejecutadas en forma eficiente. Miren ustedes, tal es la ineficiencia de los gobiernos regionales que han superado la ineficiencia del gobierno central en la utilización de recursos. Devuelven muchísimos recursos cada año al presupuesto general de la República. Y esto podría hacerse una rectificación. Lo que no se puede hacer o las obras que no pueden concluir, regresen los recursos al gobierno central y él pueda realizar las obras pendientes o las obras inconclusas. Pero no puede ser que estemos todos los años devolviendo importantes recursos pese a que en el presupuesto se haya determinado cómo se emplean los mismos, y que haya obras que están inconclusas y que haya tantos procesos de incumplimientos y que al final te cuesta la administración de material en cancha, la administración de lo que ha quedado inconcluso, hasta que se resuelven los procedimientos legales y los judiciales y hasta muchas veces arbitrajes
pasa tiempo y van aumentando los gastos generales y al final son las regiones las que tienen que pagar muchísimos más costos por la ineficiencia o por no haber sabido contratar. Además, hemos visto también un grave problema en las regiones. Los antiguos presidentes regionales, hoy llamados gobernadores, no están sujetos a mayor fiscalización del Congreso. Mientras un ministro es requerido permanentemente para que presente informes de acuerdo con el artículo 96 de la Constitución, cuando se pide algún informe a los gobernadores regionales, o se niegan a hacerlo o simplemente lo encarpetan, porque no hay nada coercitivo que los obligue a presentarlos. Mientras los ministros tienen que asistir al Congreso cuando son convocados, inclusive, y por supuesto con mayor razón cuando son interpelados, eso no sucede con los gobernadores regionales. En su región son reyesuelos, no rinden cuenta a nadie. La Contraloría a trompicones, pero el Congreso, que una de sus facultades, además de la legislativa y de representación, es la de poder fiscalizar, lamentablemente no lo hace porque están faltando las herramientas legislativas necesarias y eso podría modificarse con una reforma parcial de la Constitución sumamente sencilla. Yo creo que deberían asimilarse a las obligaciones que tienen los ministros de dar cuenta y de aceptar la fiscalización que se produce desde el Congreso de la República. Algo que lamentablemente no existe en los gobiernos regionales es el criterio de austeridad. No son austeros y no hay relación entre lo que se gasta en la administración con lo que debe gastarse en la ejecución de obras. Tienes administraciones muy grandes para ejecución muy pequeña de obras. Y una cosa que además empeora la situación, que sacan el cuerpo a todas las responsabilidades. Siempre le quieren tirar la pelota al gobierno nacional cuando tienen competencias para resolver problemas y tienen los recursos para, lógicamente, no solamente hacer las inversiones, sino resolver los problemas que se presentan en las regiones e inclusive la conflictividad social que ellos no asumen y no ponen, pero ni siquiera el hombro para ayudar al gobierno central en el tema. Le soplan la pluma permanentemente al gobierno central para resolver hasta los problemas sociales. En consecuencia, este sistema de regionalización no ha cumplido el objetivo de descentralizar y se ha convertido, en lugar de que haya una centralización desde Lima, hoy día tenemos 20 y tantas centralizaciones. Es indispensable hacer los cambios, pero insisto, cambios que tienen que ser sustentados en una planificación. Esos son las cosas que quería decirle y estoy lógicamente a disposición de ustedes para cualquier pregunta. Gracias, doctor Antelo Flores Arauz, por su excelente ponencia. Al público, gracias por sus preguntas, que luego ya vamos a venir a la fase del bloque de preguntas. Ahora pasamos a la presentación de la doctora Rosa María Bartra Barriga, que nuevamente le damos la bienvenida, que ya sabemos que está en la sala. Vamos a leer su hoja de vida. Rosa María Bartra Barriga ostenta el grado de bachiller en farmacia y bioquímica por la Universidad Nacional de Trujillo. También ostenta el grado en Derecho por la Universidad San Pedro de Chimbote. Ha realizado estudios de Derecho de Minería y Medio Ambiente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y estudios en Gerencia Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se desempeñó como docente en el Instituto Superior Eleazar Guzmán Barrón en Huaraz. Fue gerente en gestión ambiental de la Municipalidad Provincial de Santa en el departamento de Ancash.
en las elecciones generales del Perú de 2016 fue elegida congresista por Fuerza Popular, representando la libertad para el periodo 2016-2021. Esta se interrumpió por el autogolpe del 30 de abril de 2019 en el gobierno del señor Vizcarra. Fue elegida como primera vicepresidenta del Congreso para el periodo 2016-2017 en la mesa directiva presidida por Luz Salgado, obteniendo el respaldo de 87 legisladores. Fue miembro titular de la Comisión de Salud, también fue accesitaria de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, Comisión de Educación y Comisión de Constitución. Asumió en abril de 2017 el cargo de presidenta de la Comisión Lava Jato, encargada de investigar en el Congreso los pagos de coimas de diversas empresas, entre ellas la brasilera Odebrecht, a políticos y funcionarios del Estado. Luego de 6 meses de investigación, la comisión exponía en sus conclusiones que Odebrecht destruyó por más de $3.000 millones al Estado peruano con la implicancia de los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Hoy la recordamos como una excelente parlamentaria y eficiente profesional. Allá por los años de 1987 se publicó la Ley de Bases de la Regionalización en el Perú. Fue hasta el año 1990 donde se establecieron 12 regiones, donde aún estaba por definirse la de Lima Metropolitana. Todo ello basado en la Constitución de 1979. Aunque hablar de regionalización históricamente nos remonta desde la época del Imperio de los Incas, con la formación de sus 4 suyos, y luego el periodo colonial con la creación de intendencias, y en la República con el establecimiento de departamentos. Según la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, número 27867, los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. Además, su desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e incertidumbres de desarrollo económico, social, poblacional, cultural y ambiental de planes, programas y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres y en igualdad de oportunidades. Sin embargo, la población siente que el sistema de regionalización en el Perú realmente no ha funcionado. Los problemas se han agudizado, no se ha solucionado ni siquiera la atención de los servicios básicos de calidad. El sentir real del poblador es que las autoridades lo han abandonado a su suerte, peor aún en esta crisis sanitaria del COVID-19. Doctora Rosa Bartra, ¿qué cambios inmediatos debe considerar el próximo gobierno con relación a la regionalización? El tiempo es suyo, doctora, tiene 20 minutos para su ponencia. Muchas gracias, Guillermo. Muy buenas noches, amigos. Buenas noches, Antero. Qué gusto poder compartir este espacio virtual con alguien, además de su experiencia, de su nivel, y que conoce, porque ha vivido completamente todo lo que ha sido este proceso de regionalización. Buenas noches a todos los amigos en la sala de Zoom, asimismo en las redes sociales. Muy complacido, Rosita, de participar junto contigo. Gracias. Además, recuerdo cuando tú eras presidenta de la Comisión de Constitución, tuve el honor de integrar el Consejo Consultivo de la misma, al cual habías tú nombrado. Efectivamente, efectivamente, y es un honor compartir con usted, como le decía, este espacio. La pregunta que Guillermo nos hace nos remite a lo que Antero acaba de exponer, y hay varias cosas que yo quisiera destacar de lo que él ha dicho. Desde la formación de las regiones, desde el inicio del proceso mismo de lo que mal llamamos regionalización, la presión política que se ejerce por parte de todos los parlamentarios
para defender su territorio como el principal, como la sede central, y de no querer o de bloquear determinados intentos de unidad, que es algo por lo cual se tendría que partir, es decir, tendría que existir la voluntad política por parte de la mayoría de legisladores para poder impulsar un verdadero proceso de regionalización. De lo contrario, cualquier intento, como los que se han hecho y el proceso mismo en cómo se ha dado, va a terminar mal, como efectivamente estamos viendo por lo que antes lo he expuesto y por lo que Guillermo también acaba de sostener, la gente no está contenta con el proceso de descentralización. De hecho, no siente que haya ocurrido, que la regionalización efectivamente haya terminado o haya llevado a descentralización. Así que yo voy a tratar de hacer una exposición un poquito más profunda a fin de que tal vez comprendamos la importancia y nosotros mismos nos involucremos con este proceso, que no es nuevo. De hecho, desde el inicio de la independencia, siempre existió una persistente demanda, especialmente por los pueblos del interior del país, por descentralizar la administración del Estado. Siempre se sentía y se describía a Lima como un centro expoliador del resto del país, y se sigue diciendo. En la actualidad, ese discurso no ha cambiado. Se sigue pensando en Lima como el gran monstruo que devora todos los recursos y que no llega al resto del país, situación que, como vamos a ver a lo largo de mi presentación, no es cierta. Sin embargo, vamos a ver cómo el proceso va evolucionando en nuestra patria. Desde el gobierno de Manuel Pardo, en la década del 70 hasta el siglo XIX, hasta el primer gobierno de Alan García, se hicieron intentos de descentralización. A la hora de implementarlos, ninguno tuvo éxito. Fundamentalmente por restricciones fiscales para financiar los servicios públicos que reclamaba la población en un proceso de descentralización, porque obviamente no iba a ser solamente de facultades, sino fundamentalmente de presupuesto, que era lo que más reclamaban y siguen reclamando aún las regiones. La presión popular que se ejerce por las provincias por descentralizar continuó y tuvo eco ya en el gobierno de Alejandro Toledo, como muy bien ha descrito Antero. En el 2002, el Congreso de la República aprueba la ley 27680, reforma constitucional. Ahí se reforma el capítulo 14, el título cuarto sobre descentralización, y este comprende los artículos 188 a 199 y el inciso 6 del artículo 203. Esta reforma constitucional abre el cauce para que se tenga que legislar, ¿no? Para lo que ya fue el proceso de regionalización. Y así se da la Ley de Demarcación y Organización Territorial, la 27795, la Ley de Bases de la Descentralización, la 27783, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la 27867, la Ley Orgánica de Municipalidades, 27972, y la Ley del Marco de Presupuesto Participativo, que fueron las que originalmente se dieron para poner en marcha el proceso de regionalización. Ya en el periodo legislativo del cual tuve el honor de participar, se dio la ley 30305, en realidad esta fue de fines del 2015, y las siguientes que modificaron el 191, 194 y el 203 con respecto a la denominación, y las que dispusieron la no reelección inmediata de autoridades de los gobiernos regionales y de los alcaldes. Es importante que se destaque que todos estos cambios normativos fueron aprobados, casi todos, prácticamente por unanimidad. Es decir, hubo consenso. Entonces, ¿qué falló? Si la voluntad política aparentemente existía desde el Congreso de la República y se dieron todas las normas para que la regionalización se constituyera en ese proceso que llevara desarrollo al interior del país y cerrara las brechas entre el sector urbano y el sector rural, que cerrara las brechas también de pobreza
no se dio. ¿Qué pasó? Es importante entonces seguir en la historia. Esto, el periodo 2002 hasta el 2018, la descentralización ha transcurrido en el contexto de un boom de los precios de los minerales. Con algunos vaivenes, ha tenido picos entre el 2003 y el 2013, luego declina del 2014 hasta la actualidad, que ha seguido bajando, precisamente porque desde las regiones ya se tomaron decisiones, algunas de ellas violentas, de no impulsar la industria extractiva, especialmente la minera. Y así se han bloqueado proyectos importantes que habrían significado también ingresos importantes para las regiones, en Cajamarca, en Arequipa y en otras regiones, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahora en las regiones? Se ha constituido una política de Estado que se caracteriza por la elección por sufragio universal de los gobiernos nacionales y de los gobiernos subnacionales. Esto tiene su pro y tiene su contra. El pro es que hemos visto emerger a líderes regionales a partir de los gobiernos regionales. Creo que uno de los ejemplos más importantes, no necesariamente desde mi punto de vista, discúlpenme, el mejor es el de Martín Vizcarra, que de los gobiernos regionales pasó a ser el presidente de la República, o de otros gobernadores regionales que han tenido participación política ya en el Ejecutivo Nacional, como por ejemplo César Villanueva, Yehude Simons y otros. Y acá yo quiero destacar la visión que se tiene desde el interior como de la que se tiene de Lima. Yo vengo de las regiones, de hecho, mi carrera política ha sido eminentemente en el interior del país y tengo experiencia tanto en el legislativo o normativo subnacional como en el nacional. He tenido cargos de elección popular como regidora y también como congresista. También dentro de mi experiencia está el haber trabajado como gerente en gobiernos municipales. Digamos que conozco desde adentro y desde el espacio más pequeño el sentir del provinciano, el sentir de la gente de las regiones. Y en casi todas las regiones, en casi todas las provincias, nosotros hemos visto en los últimos años, especialmente en la última década, cómo las tasas de crecimiento... ¿Mi tiempo? Perdón. Continúe. Ya. Hemos visto cómo el crecimiento fue dándose, ¿no? Y la reducción de la pobreza también. Pero esto no ha sido parejo y más bien ha estado muy, muy, muy manchado por la corrupción. Los indicadores con los cuales se mide el desarrollo y que ahora se dan en términos monetarios, básicamente por el Producto Bruto Interno, no creo que sean los adecuados. Y a la pregunta que hacía Guillermo, ¿qué cambios debemos de hacer? Yo diría que el primero que deberíamos hacer es cómo medimos la pobreza. No podemos seguir midiendo a través del PBI, no podemos seguir midiendo la pobreza monetariamente porque genera mucha distorsión que impide que se mida realmente cómo estamos en educación, en salud, en vivienda, en empleo, etc. ¿Qué hacer? Yo presenté un proyecto de ley en el 2016, empezando mi gestión como parlamentaria, para cambiar la medición de la pobreza monetaria por el índice de pobreza multidimensional. El Congreso lo aprobó por unanimidad, el Ejecutivo lo rechazó. Y lo rechazó con un argumento, que ellos desde el 2011 ya lo venían trabajando. Bueno, estamos 2021, es decir, han pasado 10 años y no cambian la forma de medición de la pobreza simplemente porque eso haría una revolución en el Estado que obligaría a cambios estructurales a los cuales nos resistimos. ¿Por qué estamos tan mal en las regiones? Yo creo que hay ineficiencia
incapacidad, hay bastante improvisación, mucho clientelismo. Efectivamente, lo que dice Antero es verdad. Es verdad que se duplicó la planilla porque los funcionarios de Lima debieron descentralizarse junto con el proceso de la regionalización, pero no, se duplicó. Y en el devenir del tiempo, eso no ha cambiado. Cada gobierno entra con su equipo técnico, que generalmente es su equipo político. Y eso significa que hay que volver a empezar, no se continúa lo que hizo el anterior, y por el contrario, más bien se busca desacreditar y acusar al que estuvo antes. Eso significa quiebres cada 4 años y un volver a empezar cada 4 años. Amén de los casos de corrupción, que creo que en esta pandemia se han desnudado en cómo y cuánto nos hacen daño. Hay ejemplos dramáticos, como por ejemplo el Hospital Antonio Lorena del Cusco o el Hospital Regional de Moquegua, que en plena pandemia no han podido funcionar a pesar de que se han invertido cientos de millones en ellos. Cientos. En algunos casos ya casi llegan a los 3 ceros, es decir, a miles de millones. Y eso es inaceptable en un país como el nuestro. Y eso es algo que tiene que cambiar también, y sería el segundo cambio que habría que introducir de manera inmediata, que es el de la fiscalización. Y ahí coincido plenamente con Antero. El Congreso de la República debería tener facultades fiscalizadoras sobre los gobiernos subnacionales. Actualmente no las tiene, salvo que se conforme una comisión investigadora que le dé facultades para investigar un caso o un gobierno en concreto. Entonces, ya vamos proponiendo 2. Cambiar la medición de la pobreza monetaria por un índice de pobreza multidimensional, mayor fiscalización. Sí, y esto podría mejorar en algo, sí, podría mejorar en algo. También la línea de carrera, la meritocracia, de tal manera que se evite el clientelismo, es decir, que cada gobierno entre con su equipo, a veces más, a veces menos competente, y más bien haya una línea de carrera que se respete, una línea de carrera meritocrática en la cual los mejores o los que saben ocupen aquellos puestos para los cuales están preparados. De lo contrario, esto va a seguir mal. Ahora, esto es cosmético, porque finalmente no creo que logre una gran mejora. Son 2 reformas que se pueden implementar de inmediato en el Congreso de la República y que podrían ayudar. Pero esto realmente va a cerrar la brecha de desigualdad, va a hacer que mágicamente las regiones emerjan como polos de desarrollo. Yo creo que no, porque empezó mal y está mal y va a continuar mal. Poder hacer un cambio significaría realmente regionalizar, significaría tener un gran desprendimiento político por parte de los legisladores para que se formen las macroregiones y éstas puedan compartir efectivamente con gran desprendimiento lo bueno y lo malo que tengan para poder equilibrarse. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? ¿Estamos dispuestos a compartir? Miren cómo a veces peleamos porque no queremos compartir ni siquiera el agua. Tenemos un pleito, por ejemplo, muy antiguo entre Ancash y La Libertad por las aguas del río Santa, y si de estas deben irrigar solamente el proyecto especial Chinecas, que hasta ahora no ve la luz, o si deberían continuar irrigando Chavimochic, cuando podrían realmente en un proceso de regionalización que conforme macroregiones compartirlo y generar mayor impacto en la solución de la pobreza y en generar empleo. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? ¿Qué pasa con las regiones del sur? ¿Están dispuestas a unirse? ¿Cómo hacemos para que generemos conciencia y desde el interior de las regiones entendamos que la unidad y no la separación nos va a llevar a solucionar nuestros problemas? Actualmente lo que más hay es mayor separación, y por lo que más luchan los pueblos es
por dividirse cada vez más. Por eso es que cada vez tenemos más legisladores impulsando la creación de nuevos distritos, en lugar de impulsar un proceso de unidad, vemos procesos de mayor división. Y esto definitivamente no ayuda. No ayuda ni va a ayudar. La población reclama más Estado, pero tiene un Estado descentralizado, tiene a un gobierno regional que, si bien es cierto, no tiene todas las facultades delegadas, porque lo ha hecho muy mal, sí tiene presupuesto para resolver los problemas. Pero ¿qué pasa con ese presupuesto? 70% es gasto corriente y 30% es inversiones. 70% se va para pagar la planilla. Entonces, ¿con qué construyes puentes, carreteras, hospitales? ¿Con qué construyes colegios? ¿Con qué generas capacidades? A veces es hasta más, 90% el gasto corriente y 10% de inversiones. Entonces, con ese 10%, ¿qué puede hacer? Pero es que hemos hecho cada vez estados burocráticos más grandes, más y más grandes, más y más paquidérmicos y más costosos, sin ningún beneficio para el poblador de la región. Esto tiene como resultado pues una gran ineficiencia en el logro de metas. No se usa el presupuesto, se devuelve efectivamente presupuesto. Y a eso agregamos una escasa o nula coordinación entre las políticas sectoriales y las políticas territoriales. En resumen, tenemos un Estado pobre e ineficiente. Y esto genera pues corrupción, precariedad, y esta corrupción lamentablemente la vemos en los ejecutivos, en el sistema judicial, en el sistema político, la concentración de la riqueza. Entonces, ¿tenemos que cambiar? Sí, tenemos que cambiar. ¿Y cómo vamos a cambiar? Haciendo un proceso de regionalización que realmente responda a criterios técnicos, a criterios geopolíticos, a criterios económicos y a criterios de integración cultural, que no se ha dado. Solamente cambiamos el nombre de los departamentos por regiones, todas continuaron igual, y ahora yo veo ese proceso de cambio mucho más difícil porque se han empoderado, porque ahora sienten que tienen el manejo de los recursos, lo cual nos ha llevado no al progreso, sino a tener, ya podemos hablar de decenas de gobernadores regionales presos por corrupción o procesados por corrupción o fugados por corrupción y bastante renuentes a soltar el poder que ahora tienen, pero que no utilizan bien, que no se ha visto que se haya reflejado en menos pobres, en más empleo, en mejor salud, en mejor educación, de ninguna manera. Y lo más triste es que, por ejemplo, se descentralizaron las funciones en salud y se tuvieron que devolver estas funciones al Ejecutivo. El Ejecutivo al final terminó reclamando el rol rector porque en las regiones cada gobernador hacía lo que creía que tenía que hacer y era un fracaso. Realmente era un fracaso. Y la pandemia nos lo ha demostrado. La pandemia ha puesto al Perú como el país que tiene el mayor número de muertos por millón en todo el planeta, el mayor número de infectados en todo el planeta, número de infectados por millón también. Y esto no solamente es consecuencia del pésimo manejo del gobierno central, que ha sido muy malo, que ha sido nefasto y que tendrá seguramente que responder en su momento, sino también a que en las regiones no se ha tenido la capacidad de respuesta. El rol rector en salud se devolvió en el 2018, es decir, se le devolvió al gobierno central la posibilidad de intervenir directamente en las regiones, pero tampoco ha respondido al desafío. Así que el trabajo que hay por delante realmente nos exige mucho a todos, mucha reflexión, mucha participación, mucho desprendimiento por parte de los políticos y también que los políticos realmente sepan hacer las cosas. Yo creo que el primer acto de corrupción que se comete
es aceptar un cargo para el cual no se está preparado, es aceptar un desafío para el cual no se puede responder. Y cuando el desafío es dirigir el país, dirigir tu región, dirigir tu provincia, dirigir tu distrito, deberías realmente tener las competencias para ello. No tenemos gobernantes ni en el nivel central, ni en el nivel local, regional, que respondan a los desafíos que sus pueblos reclaman. Entonces hay que prepararnos a hacer carrera, involucrarnos. Hacer carrera, me refiero a hacer carrera política, involucrándonos, cruzando esa vereda del veedor al que hace. Sé que es difícil, sé que es duro, muchos nos exponemos, y Antero y yo creo que podemos dar fe de eso, nos exponemos cuando queremos trabajar por nuestro país al insulto, a la crítica permanente, muchas veces injusta, pero creo que hay que hacerlo, porque el país reclama que sus hijos se preparen y trabajen por él. El país reclama que haya una descentralización verdadera, traducida en una regionalización que responda a los desafíos del Perú. La que tenemos ahora no sirve, ha fracasado. Tenemos que cambiar, pero ese cambio pasa por cada uno de nosotros. Y de hecho, la descentralización no es un fin en sí mismo, es un medio para desarrollar el país. Hay países centralizados que lo hacen muy bien, hay otros, como el nuestro, descentralizados que lo hacen muy mal. Para terminar, creo que si pudiéramos retroceder en el tiempo, hasta diría que antes estábamos mejor, porque lo que ha pasado con la regionalización es que lo que se ha descentralizado y se ha extendido como un cáncer metastásico hasta el último rincón es la corrupción y la incapacidad. Es doloroso, pero si no lo admitimos, tampoco creo que vayamos a hacer algo para cambiarlo. Así que esta lamentable performance que tienen nuestras autoridades tiene que ser cambiada con el compromiso de todos. La regionalización que se hizo fue bien cosmética, no fue realmente una regionalización como la que el Perú necesita. La distribución de los recursos ha terminado convirtiendo en millonarios a muchísimos gobernantes de los gobiernos subnacionales y muchísimos pobres y excluidos. El Perú lamentablemente va a tener que volver a empezar si es que quiere un proceso de regionalización que realmente sirva. Un país con 70% de informalidad, un país en el cual el mercado educativo está completamente divorciado del mercado productivo, es decir, estudias una carrera en la que nunca encuentras empleo y el mercado demanda profesionales que no se están formando, pasa por pésimos diagnósticos, por pésimos gobernantes, por una pésima descentralización y también por una falta de compromiso de los peruanos para hacer lo que nuestro país necesita. Así que, ahora sí, para terminar, creo que hay que aplaudir iniciativas como la de Guillermo. Debemos comprometernos, debemos participar, debemos sumar y debemos descentralizar con una regionalización efectiva, técnica, geopolítica y culturalmente viable. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Rosa Bartra, por su enriquecedora ponencia. Ahora pasamos al bloque o fase de preguntas del público que nos está siguiendo a través de las redes sociales y acá también de la sala de Zoom. Tenemos la primera pregunta planteada desde las redes sociales, desde el Facebook de Perú por la Democracia, justamente para usted, doctora Rosa Bartra. La pregunta dice, en la última década se ha visto a muchas autoridades de los gobiernos regionales sentenciados por actos de corrupción. ¿Cuál sería para usted la ruta normativa para contrarrestar esta lamentable situación? ¿Considera usted que se debe permitir la reelección del gobernador regional? A ver, el tema de la reelección es altamente, digamos, debatible, porque finalmente ninguna autoridad se reelige.
Quien reelige es el pueblo. Quien decide finalmente si el alcalde o el gobernador o el presidente o los congresistas deben continuar en el cargo es el pueblo. El verdadero titular del poder es el pueblo y lo delega en elecciones. Por lo tanto, debería ser el pueblo realmente informado quien decida si continúa o no continúa en el ejercicio del cargo una autoridad. Así que yo creo que la reelección en sí misma no es mala. No es mala. Y debería darse la posibilidad de reelección en todos los niveles y para todos los cargos. Siempre y cuando exista una verdadera fiscalización, verdadera, actualmente prácticamente no existe, una fiscalización que vaya al fondo del asunto, a ver no solamente la ejecución del presupuesto, sino también la distribución de cargos. Insisto, si estamos mal es porque desgraciadamente los alcaldes, los gobernadores creen que, igual que los militantes de sus movimientos o sus partidos, creen que porque están en el gobierno tienen que gobernar con los suyos y no se llama a los mejores. Entonces creo que se podría cambiar si se llama a los mejores, si se fiscaliza adecuadamente y si es que el pueblo entiende que es el verdadero titular del poder y elige adecuadamente, porque no nos hacemos responsables de nuestra elección. Nos quejamos del alcalde, nos quejamos del gobernador, nos quejamos del presidente, pero nos hemos olvidado que somos nosotros quienes los colocamos en ese lugar. Así que tenemos que asumir también la parte que nos toca. Muchas gracias, doctora Bartra. Aquí tenemos la segunda pregunta del público, también planteada desde las redes sociales, desde el Facebook del Perú por la Democracia, dirigida ahora para el doctor Antero Flores Arauz. La pregunta dice: a pesar que los consejos de gobiernos regionales tienen como consejero a un representante de cada provincia como mínimo, y el Consejo de Coordinación Regional también lo integran los alcaldes provinciales y los representantes de la sociedad civil, los proyectos de inversión e infraestructura se ejecutan en menor escala y cada año el presupuesto no ejecutado debe devolverse al Ministerio de Economía, al MEF, en un promedio de 40% aproximadamente. ¿Qué debe hacer el Estado para que el presupuesto asignado a los gobiernos regionales se ejecute al 90 o al 100%? Bueno, lo que tiene que haber es primero una mayor fiscalización y después lo que decía Rosita Bartra. Todo esto depende mucho de las personas. Y la verdad que por un lado hay el elector y por otro lado hay el elegido. Y la verdad que en los gobiernos regionales sobre todo se ha elegido muy mal, por lo general muy mal. Y esto también tiene un origen, que las personas decentes, competentes, que tienen un buen historial, etcétera, no quieren meterse. ¿Por qué no quieren meterse? Porque a través de la legislación les hemos puesto un montón de problemas. Por ejemplo, una autoridad que tiene algún pariente que contrata con el Estado, inmediatamente eso está prohibido. Yo entiendo que si tú eres ministro de Economía y vas a hacer una contratación de un estudio económico, no lo hagas con tu pariente. Lógico. Pero ¿qué tiene que ver que el pariente lo contrata el Ministerio de Transportes, en que el ministro de Economía no tiene nada que ver? Bueno, eso está prohibido. 2, salió una amnistía tributaria y de repatriación de moneda extranjera. Los que están en política no pueden intervenir. ¿Y por qué? ¿No hay igualdad ante la ley? Otra, hay una unidad de inteligencia financiera. Los que tienen algo que ver en política o en cargos públicos políticos, esos son personas que están sujetas a una permanente revisión y con todos los ojos de la Superintendencia de Bancos y la unidad de inteligencia financiera sobre ellos. Y cada vez que abres cualquier cuenta, etcétera, ya no es cuestión de Contraloría. Los bancos tienen que hacer declaraciones especiales e información especial. O sea,
el que es una persona decente y acepta intervenir en política o en un cargo público, se convierte en el patito feo. Y después que termina la gestión, por más prístina, transparente y honesta que haya podido ejercer, le llegarán 20.000 procesos judiciales penales por abuso de autoridad o por cualquier cosa que se le ocurra a algún administrado que se sintió frustrado, a veces en expectativas que no eran regulares. Esto es lo que está pasando. Tenemos que buscar que la gente decente, honesta, buenos profesionales se involucren más en los temas políticos para evitar que los sinvergüenzas no gobiernen. Gracias, doctor Antero. Acá hay una segunda pregunta también para usted. Dice, si pensamos que una descentralización o regionalización está dada por determinar zonas o regiones limítrofes que tengan elementos en común, y lo que se hizo en el país es una regionalización por departamento, que obviamente tiene todo en común por estar en el mismo ámbito, entonces, ¿qué es lo que falló si se daban todas las condiciones para tener éxito en esta decisión política? No se dieron las condiciones, debimos comenzar, como le dije, con una región piloto. Lo que se ha hecho es cambiar los departamentos y ponerles el nombre de región, pero eso no es la descentralización que esperamos. Por eso es que yo insisto en que hay que planificar para hacer las cosas bien, viendo en esa planificación qué se ha hecho mal, qué se ha hecho bien, qué se puede rectificar, qué se puede corregir, cómo se pueden mejorar las cosas. Pero no se puede hacer al tuntún, tiene que hacerse bien. Y para ello, insisto, hay que planificar. Gracias, doctor Antero. Una segunda y última pregunta para la doctora Bartra. Dice, es importante la participación y control de la sociedad civil organizada en las actividades y ejecución de las obras que realizan el gobierno central, regional y local. Sin embargo, los ciudadanos sienten que no hay voluntad política de parte de las autoridades en capacitar a la ciudadanía para una mayor participación en asuntos públicos. ¿Qué cree que se debe hacer realmente para este tema? Creo que su micrófono está apagado. Ahora sí. Creo que habría que empezar diciendo que desgraciadamente la población misma no se interesa. El presupuesto participativo era una herramienta mediante la cual directamente la población participaba para decidir qué obras tenía. No ha llegado jamás a cumplir los objetivos por los cuales se planteó, y cada vez es menos. Cada vez es menos. También yo me preguntaría si realmente entendemos qué es sociedad civil organizada. ¿Nos referimos con esto a las ONGs, a los colegios profesionales, a los gremios? ¿Nos referimos a los sindicatos? ¿Nos referimos a qué? ¿A las universidades? ¿Nos referimos a la población en su conjunto? Independientemente de que forme parte de algún gremio o no. Y ahí entonces vamos a ir nosotros nuevamente al tema de cómo nos involucramos y cómo se involucra en su conjunto todos los stakeholders o todos los actores de la sociedad y cómo estos planifican su desarrollo. Hay algo que yo quisiera sumar a lo que brillantemente ha respondido Antero con respecto a cómo hacemos para que el desarrollo realmente llegue al interior. Y es que hay un gran problema cuando se debate y se aprueba, en realidad desde que se presenta la ley de presupuesto. Esta ley de presupuesto tendría necesariamente que ser modificada para que responda a los planes de desarrollo de las regiones y no que responda a criterios de cada sector discordantes, injustos o que incluso a veces están sujetos a al mayor o menor peso político que tienen sus representantes o a la visión que tiene el ministro del momento. Entonces, tendría que ajustarse
incluso algunos parámetros a la ley de presupuesto para que los megaproyectos tengan continuidad, sean de obligatorio cumplimiento y estén contemplados en los planes de desarrollo de los gobiernos. El tren, por ejemplo, costero, de Tumbes a Tacna, tendría que pasar por un plan de desarrollo que tengan todas las regiones por las cuales va a discurrir el tren, por decir una obra. Y creo que eso podría tener un impacto mayor en la eficiencia con respecto a la planificación de obras de gran impacto y gran envergadura. Pero en fin, igual hay muchísimo por hacer porque nada se va a lograr si es que no nos comprometemos y, como muy bien decía Antero, si es que no dejamos de criminalizar el ejercicio político, de criminalizar el sector público. El hecho de que hayan muchos corruptos no significa que todos lo sean. Y lamentablemente a todos se los estigmatiza y a todos se los criminaliza y a todos se los persigue. Y eso termina siendo un gran desincentivo para la participación. Tenemos que cambiar nuestra forma de ver y nuestra forma de participar también. No, muchas gracias a todos. Llegamos a la parte final de esta jornada, de estos dos temas relevantes para nuestra nación, que es la regionalización y la Constitución. Primero, agradecer a ambos invitados por su presencia esta noche y su brillante participación en cada una de sus ponencias y respuestas a las preguntas del público. Y también agradecer a cada uno de los asistentes, al público asistente acá en la sala del Zoom y a todos los que nos han seguido de inicio a fin en nuestras redes sociales de Perú por la Democracia. Invitar a todos que nos sigan por las redes sociales Perú por la Democracia. Invitar a todos a que nos lo vamos a encontrar el próximo martes a las 8 p.m. en esta sesión, en este programa Perú por la Democracia. Un abrazo al doctor Antero, un abrazo a la doctora Bartra y buenas noches a todos. Que descansen. ¡Que viva la democracia! Que viva, buenas noches, gracias. Que viva la democracia. Saludos, Rosa. ¡Viva el Perú libre! Saludos a todos por un Perú democrático. Cuídate mucho. La democracia. El Perú